días, un gusto de poder saludarles a quienes se están integrando con nosotros a nuestro webinar de sustentabilidad y desiertos alimentarios. Eh, Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro webinar, actividad que hemos organizado en conjunto con la Universidad Europea del Atlántico y la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER. Agradecemos la presencia de académicos, estudiantes, egresados, empleadores, nutricionistas y amigos que hoy nos acompañan de nuestro país y de España. Nuestro webinar se enmarca como parte de nuestro convenio de colaboración que estamos desarrollando con FUNIBER y la Universidad Europea del Atlántico. El tema que nos convoca hoy ha tomado relevancia estos últimos años. La sustentabilidad y los desiertos alimentarios, según la FAO. Para ser sostenible, la agricultura debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras y al mismo tiempo garantizar la rentabilidad, la salud ambiental y la equidad social y económica. La alimentación y la agricultura sostenible contribuyen a los 4 pilares de la seguridad alimentaria: la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad, y a las 3 dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, social y económica. La FAO promueve una alimentación y una agricultura sostenible con el fin de ayudar a los países de todo el mundo a lograr el hambre cero y los objetivos de desarrollo sostenibles en el tiempo. Bien, estamos muy contentos, esperamos que con este tema que vamos a abordar, abarcar un tema relevante que hoy nos convoca y nos importa, no solo desde el punto de vista nutricional y de alimentación, la morbilidad, sino que también cómo vamos a preocuparnos de alimentar a las generaciones futuras en nuestro planeta. Bien, para partir, voy a dejar con ustedes a nuestra doctora Leslie Landaeta, nutricionista de la Universidad de Concepción, y como bien dije, doctora en biomedicina de la Universidad de Córdoba, España, académica investigadora en la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de nuestra Universidad de las Américas, que nos hablará del tema desiertos alimentarios, diagnóstico de una realidad presente en Chile. Adelante, Leslie. Muchas gracias, Marcelo, por esas palabras de bienvenida. Buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan desde Chile y buenas tardes a quienes nos escuchan desde España. Un gusto poder participar de este webinar preparado para ustedes pensando en lo que ya mencionaba Marcelo, ¿cierto? Respecto de los desiertos alimentarios en esta oportunidad. Ahí. Titulé esta ponencia como Desierto Alimentario, un diagnóstico, una realidad presente en Chile, ya que hay carencia de datos en Chile respecto de lo que son los desiertos alimentarios. Ya los vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación, a qué se refiere, a qué llamamos, ¿cierto?, qué entendemos por desiertos alimentarios, y cuál es lo que hasta el momento sabemos respecto de aquello en nuestro país. Para esta presentación debo declarar que no tengo ningún conflicto de interés con empresas de alimentos, ni industrias al respecto, ni tampoco ninguna tendencia política que pueda dificultar la presentación de la misma. Bueno, como ya lo adelantaba, ¿qué es lo que es un desierto alimentario? Un desierto alimentario es un concepto acuñado en el año 90 aproximadamente en el Reino Unido, y que se fue ampliando este mismo concepto y refiere a zonas que están alejadas o que no tienen acceso a establecimientos que vendan o que tengan disponibilidad de alimentos con características saludables y que efectivamente las personas que viven en estos territorios no tienen acceso a la misma. La FAO además, en el año 2018, actualizó este mismo concepto agregándole una distancia en la cual se caracterizan estos desiertos alimentarios, y en zonas urbanas esto equivale a 1,6 kilómetros de alejamiento de algún lugar donde se venda alimentos con características saludables, y en el caso de zonas rurales a 16 kilómetros. Pero este concepto también deberíamos llevarlo a la realidad chilena o a otras realidades dentro de la región latinoamericana, puesto que además de tener ciertas dificultades para acceder a la alimentación saludable, también podríamos ver otro tipo de barreras físicas que impidan el acceso a la misma,
Por ejemplo, la construcción de nuevas autopistas y carreteras, la edificación de grandes industrias, etc. Ahora bien, hay distintos factores que se han relacionado a el hecho de generar una zona desértica de alimentos. Yo coloqué aquí 4 factores que son los factores que más se repiten en los discursos de los distintos autores. Tenemos un concepto y un factor asociado a la economía. Por otro lado, tenemos la urbanización y la planificación urbana de las ciudades. También un concepto que este último tiempo en Chile estuvo y ha estado, ¿cierto?, en la palestra de las discusiones políticas, que tiene que ver con la desigualdad que existe en ciertos territorios y también en nuestro país. Y por qué no también nombrar lo que está ocurriendo hoy en día respecto con la crisis climática. Bien, empecemos por el punto de vista económico. Chile tiene una economía basada en materias primas, es una economía muy abierta, lo cual lo hace bastante vulnerable a ciertos factores tanto externos como internos. Desde el punto de vista de factores externos que puedan dificultar, ¿cierto?, el desarrollo y el crecimiento económico, tenemos 2 factores bien importantes en este último tiempo. Por un lado, la pandemia de COVID, que finalmente generó cierre de muchas fronteras, incluso de las fronteras comerciales, y también la guerra que ocurre entre Ucrania y Rusia. Esto también ha provocado el encarecimiento del costo de vida en Chile, y además debemos decir que Chile también es un gran importador de productos, puesto que la producción chilena no alcanza para abastecer el consumo interno. Es decir, Chile necesita importar, comprar a otros países aquellos alimentos que necesitamos consumir. Es así como el 20% de los lácteos que consumimos son importados, el 40% en el caso de los granos, que es parte fundamental de la dieta de los chilenos, efectivamente, y más del 50% de las carnes. Si a todo esto, y con esta vulnerabilidad, ¿cierto?, económica que existe, le agregamos la inflación que se está viviendo hoy en día, que hasta septiembre era un 0,9% y un acumulado de un 10,8% anual, es decir, el costo de la vida se ha encarecido. Comprar alimentos también es más difícil. No solo acceder a comprarlos, sino que el hecho de comprarlos, ¿ya? Y es así como la inflación y el aumento de los precios de los alimentos complican aún más el acceso a dietas con características saludables. Además, esto es un dato un poquito antiguo del año 2019, vemos que el 27,1% de los chilenos, según el Ministerio de Salud, y en aquellos chilenos y chilenas que pertenecen a los 2 segmentos socioeconómicos más bajos, más vulnerables, no tienen ingresos suficientes para costear finalmente una alimentación con características saludables. Por lo tanto, si bien es cierto, Chile es una potencia agroalimentaria, pero lo tenemos que también comparar con lo que ocurre con estos desiertos de comidas. El otro factor que tiene que ver es la urbanización y la planificación urbana del crecimiento de las distintas ciudades. Aquí me voy a detener un poquito más para explicar a qué se refiere con la planificación urbana. A partir del año 77, en Chile se generó un fenómeno llamado por los mismos arquitectos y aquellos que trabajan en urbanismo, de una desconexión de la realidad social que se vivía en Chile en ese momento. ¿Qué sucede aquí? Tenemos 2 eventos importantes que marcan esta ruptura de esta salida, ¿cierto?, del rol social que tiene el urbanista y el arquitecto. Por un lado, se implementa un modelo económico neoliberal, donde da cuenta de una libertad, ¿cierto?, de comercio en Chile, y también donde se da cuenta de la primera Bienal de Arquitectura. Pues bien, ¿qué sucede con estos 2 eventos? Hay una pérdida paulatina del carácter público y social que tiene el arquitecto en la sociedad para la planificación armónica, respetando los territorios, las culturas, la riqueza de los propios territorios, y se pierde ese carácter público debido a que en las mallas curriculares durante el gobierno militar en Chile
se eliminan de estas mallas curriculares todo aquello que da curso con enfoque social y barrial. ¿Y qué se dio preponderancia? Viendo el modelo socioeconómico y modelo económico neoliberal, se dieron importancia a proyectos privados, grandes proyectos asociados al modelo de mercado y también a centros comerciales y conjuntos industriales. Y es así, ya como en el año 82, vemos la primera construcción del primer mall en Chile, que este fue el Parque Arauco, en el año 82, y así se da el inicio, ¿cierto?, al gran crecimiento explosivo que hasta el día de hoy vemos en ciudades muy pequeñas donde hay 2, 3 o 4 incluso mall, y supera la cantidad, ¿cierto?, por metro cuadrado que uno pudiese pensar sería lo más adecuado. Por otro lado, y asociado también al punto de vista económico y también a la urbanización, tenemos una determinante social, la desigualdad. Pues bien, aquí mismo, el mismo modelo neoliberal, donde hay libertad de comercio, donde vienen, ¿cierto?, distintos empresarios con una visión de poder generar recursos, ¿cierto?, se genera un escenario de segregación y desigualdad en las ciudades chilenas. ¿Qué ocurre en este momento? Hay argumentos que dan cuenta por qué ocurre esta desigualdad y por qué finalmente en el año 2019 se genera un estallido social en Chile. Aquí el modelo neoliberal lamentablemente no es un modelo igualitario, por lo tanto, ¿qué pasa? Que se expulsan a las personas más vulnerables, más pobres, hacia las periferias de las ciudades grandes. Se consolidan viviendas de bajas estándares, ¿cierto?, arquitectónicos y de espacio, entre 36 y 55 metros cuadrados, ¿cierto?, por cada uno de los hogares. Lugares que además no son completos, son carentes de equipamiento, de servicios, y los entornos barriales están relacionados a industria. Además, los residentes que viven en estos territorios tienen prestaciones sociales que son de menos calidad, de menos cobertura, lo que genera posterior, ¿cierto?, enfermedades o el desarrollo de enfermedades tanto psicosociales como otras enfermedades crónicas, tales como la diabetes, la obesidad o cardiovascular. ¿Qué pasa aquí entonces? Los alimentos no llegan a todos. Las desigualdades se hacen tan abismantes y tan desiguales, y esto se ve reflejado ¿en qué? En los índices de obesidad. Lamentablemente, las personas con menos recursos en Chile, las personas más pobres, son las que tienen mayor prevalencia e índices de obesidad. Y finalmente, un último factor de los cuales se ha destacado este último tiempo, la crisis climática. La crisis climática hoy en día impide el desarrollo económico de los pequeños campesinos, quienes trabajan las tierras. ¿Por qué? Producto de, por un lado, un acelerado desertificación de los terrenos muy secos por escasez de lluvia, pero por otro lado también se generan inundaciones. Tenemos los dos extremos, cada vez se hacen más extremas las estaciones, inundaciones, heladas, que también impiden o limitan la cosecha de aquellas tierras cultivables. El clima más extremo daña tanto los cultivos como el ganado. Por lo tanto, se hace mucho más difícil mantener la microeconomía de aquellas zonas que finalmente terminan por dejar de cultivar estos terrenos. Y aquí tenemos algunas cifras que, por ejemplo, nos proyectan hasta el 2050 de cómo será la escasez de producción de alimentos según el desarrollo, por un lado, poblacional, pero también a consecuencia de la crisis climática. Se espera que desde el año 2019 al 2050, como proyección, sean más de 10.000 millones de personas que vivan en la Tierra, y esto va a generar un aumento en la producción de alimentos para poder finalmente satisfacer esas necesidades. Eso tendrá que ser alrededor de un 60% de crecimiento. Sin embargo, lo que se proyecta, y debido a la crisis climática, es que solo alcancemos entre un 40 y un 55%.
Por lo tanto, los desarrollos de los desiertos alimentarios parece un estigma, ¿cierto? Que dice cuando comer sano parece ser una odisea. Y así es. ¿Qué pasa en Chile? ¿O qué podemos hablar de Chile, de la realidad? Ya decíamos, el 18 de octubre del año 2019 ocurre un estallido social donde hay demandas sociales y uno de los mayores puntos que se demandaba era la desigualdad. Y lamentablemente estas demandas fueron enturbiadas, ¿cierto?, por delincuencia, donde lamentablemente ocurrieron saqueos de pequeños y grandes supermercados y muchas de estas zonas que ya tienen dificultades para acceder a la alimentación no quedaron con absolutamente nada. Supermercados quemados, arrasados, ¿cierto?, por la delincuencia, y finalmente que el pensamiento del empresario es decir, bueno, no llego hasta esa zona. ¿Cuál es la problematización entonces? La exclusión social en Chile condiciona la dieta de los habitantes de manera directa e indirectamente, y lo que peor ocurre es que afecta al estado de salud. La accesibilidad a la compra de los alimentos se ha identificado cada vez más como una característica importante de las comunidades para mantener la salud y el bienestar. No solo el bienestar físico, sino que también mental y social. Durante las últimas décadas, la investigación tiene que hacerse parte del estudio y la práctica. ¿Para qué? Para generar espacios de debate, de problematización y de generar nuevos diagnósticos que permitan ir a esos territorios y a esos lugares de encuentro para evitar, ¿cierto?, que se generen territorios desérticos de alimentos. Bueno, y aquí tenemos la coctelera. Tenemos índices de malnutrición por exceso, temas económicos, los asociamos actualmente a la pandemia y generamos entonces más problemas de salud, más pobreza, inseguridad alimentaria y se acrecenta aún más la desigualdad. Aquí tenemos algunos mapeos. Esto es un poquito más antiguo. Este es un mapeo que fue realizado con trabajadores de aplicaciones que reparten cierto alimento, y vemos las zonas rojas, que son aquellas zonas donde hasta ese momento no llegaban estos transportadores de alimentos, ¿cierto?, a través de las aplicaciones tipo Rappi, tipo Uber, etc. Y vemos que las zonas alejadas, ¿cierto?, del anillo de Vespucio, por ejemplo, en la zona más sur poniente de Santiago, no llegan estas aplicaciones. También en la zona norte, ¿cierto?, de Santiago, acá, y algunas zonas centrales, ¿ya? Seguramente aquí podíamos hipotetizar, ¿cierto?, que puede ser respecto de mayor delincuencia, mayor vulnerabilidad de aquel persona que reparte, que no quiere acceder a ese tipo de barrios, etc. Este es un mapeo que hicimos con el Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, con los investigadores de urbanismo y de arquitectura, donde estamos trabajando de manera conjunta. Y aquí en las zonas rojas vemos zonas que son zonas que cumplen con la distancia de poder acceder a un lugar de abastecimiento de alimentos. ¿Ya? Hay varios puntos rojos. Aquí hay una zona más oriente que puede llamar un poco la atención. Sin embargo, cuando lo vimos en profundidad nos dimos cuenta de que aquí estaba el parque Padre Hurtado. Por lo tanto, si bien es cierto, hay cerca un supermercado, esto no quiere decir que es solamente la distancia, sino que hay que estudiar qué otros factores impiden el acceso a el abastecimiento, la compra y la disponibilidad de alimentos. Y aquí vemos que es, además de la distancia, podría ser una barrera, ¿cierto?, física, el hecho de tener que rodear todo el parque para llegar al supermercado. ¿Ya? Lo mismo ocurre con algunas zonas más centrales o dentro del anillo de Vespucio, una zona de San Miguel donde también hay muchos supermercados, pero hay esta gran avenida, que es una gran avenida que dificulta, ¿cierto?, por la carencia de semáforos, el tránsito y el cruce de esta avenida para poder acceder al supermercado. Entonces, no es solamente la distancia, sino que hay otras barreras urbanas que impiden que las personas, las familias puedan acceder a los alimentos, a la compra y alimentos.
¿Qué trae como consecuencia? El hambre y la pobreza. En el año 2021, el hambre afectaba a 56 millones de personas en América Latina y el Caribe. Aquí también hay otras cifras que apañan y acompañan estos datos que le dan relevancia. Por ejemplo, entre 702 y 828 millones de personas se vieron afectadas por el hambre en el año 2021. Aquí podríamos discutir que también tiene que ver con el tema, ¿cierto?, de la pandemia, los bajos ingresos, las personas no podían salir a trabajar y por lo tanto eso también pudo haber afectado. Ya en el año 2021, alrededor de 2.300 millones de personas en el mundo tienen inseguridad alimentaria moderada o grave. ¿Qué es lo que es la inseguridad alimentaria? Bueno, es la poca capacidad de dar el abastecimiento de alimentos según las necesidades de la familia y de las personas. Entonces, la inseguridad alimentaria es parte de la consecuencia de ¿qué? De un desierto alimentario. Las proyecciones, que son casi 670 millones de personas, seguirán pasando hambre en el año 2030, es decir, un 8% de la población mundial. Son cifras que impactan, ¿ya? En el caso de Chile, hay un informe que se llama SOFI, que es un informe también que incluye la inseguridad alimentaria, y estableció ya que en el año, esta es del 2020, el 15,6% del país, es decir, 2,9 millones de personas, tiene algún tipo de inseguridad alimentaria. Y que actualmente el 3,8% de la población, es decir, 700.000 personas, tienen inseguridad alimentaria severa. Además, en Chile existe una prevalencia de desnutrición total en la población de un 3,5%. Algo que las mallas curriculares de nutrición se sigue tocando, pero en el momento en que se tocaba era muy vaga porque se hablaba de un pasado de desnutrición en Chile. Pues bien, ahora esto vuelve a resucitar lamentablemente, producto, ¿cierto?, no tan solo de el tema de los desiertos alimentarios, sino que de las desigualdades al cual se accede a una alimentación de calidad. Porque alguien podría decir, pues bien, existen varios carritos que se venden en esta zona, pero eso tiene una característica distinta. El desierto alimentario es el poco acceso o el desabastecimiento de alimentos saludables, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que decía aquí la diapo anterior, las ollas comunes, que es una organización autorregulada por personas civiles, ¿cierto?, que se reúnen en un contexto de ayuda común para dar cuenta y poder de alguna manera paliar la necesidad de hambre de las personas. Aquí hay un mapeo de ollas comunes y lo que quiero dar cuenta aquí y quiero relevar, ¿cierto?, la importancia es de que estas zonas donde se congregan más puntitos rojos de las ollas comunes coincide muchas veces con este índice de riesgo de obesidad infantil que fue levantado por el INTA y por investigadores que participaron de este proyecto, IROBIC, ¿sí?, donde rankearon las 10 comunas con mayor riesgo de obesidad infantil y muchas de ellas coinciden además con estas zonas donde más se congrega la gente a hacer ollas comunes. Por ejemplo, Cerro Navia, aquí tenemos El Bosque, Lo Prado, parte de Puente Alto, La Pintana, ¿ya? Y esto era lo que mencionaba anteriormente, ¿cierto? El director del INTA en su momento, en el año 2020, da una declaración bien importante y que abre y despierta las alarmas, diciendo que efectivamente están apareciendo nuevos focos de desnutrición en grupos vulnerables que tenían erradicado anteriormente ese problema. Entonces tenemos dos tipos de malnutrición: malnutrición por exceso y malnutrición por déficit. No obstante, esta malnutrición por exceso, donde vemos altos índices de obesidad, finalmente la persona tiene un exceso de masa, pero no necesariamente está bien nutrido, ¿ya? Entonces sigue siendo una desnutrición finalmente nutricionalmente, ¿ya? Y aquí tenemos datos del último mapa nutricional que también va a revelar datos impactantes,
donde en vez de bajar la cifra de obesidad infantil, estamos aumentando, ¿ya? El 52% de los niños tiene finalmente un grado de malnutrición por exceso, tanto obesidad como sobrepeso. Y para ir finalizando y dejar como reflexión, quiero dejar este momento para reflexionar al respecto de lo que pasó con la propuesta de nueva constitución. El artículo 54, si ustedes se detienen a leer, dice o decía, ¿cierto? Es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto, promoverá la producción, distribución y el consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. ¿Qué pasó el día 4 de septiembre? Fue rechazada esta propuesta, con la cual desechamos este artículo y lamentablemente seguimos sin la garantía del Estado al derecho a alimentación sana y adecuada. Es decir, si estos desiertos alimentarios no se ven trabajados por instancias orgánicas, académicas, pasa absolutamente nada. Las dietas saludables no es una garantía para todos y todas. ¿Qué tenemos como proyecciones? Por un lado, lo que estamos trabajando con el equipo de Ciudad Mayor, que es un proyecto muy bonito con el cual espero prontamente dar resultados y poder compartirlos, socializarlos con ustedes. Establecer diagnósticos de la presencia de estos desiertos alimentarios a lo largo de todo el territorio chileno. Caracterizar territorialmente los aspectos urbanísticos, que son todas estas barreras físicas que quizás por nuestra disciplina no las podamos entender, pero cuando vamos a terreno nos hace mucho sentido, ¿cierto?, en las cuales están inmersos estos desiertos alimentarios y que se puedan relacionar con la presencia de ciertas enfermedades de las poblaciones, de las personas, de las familias que viven alrededor de estos desiertos alimentarios. Y generar, por otro lado, instancias de colaboración con la ciudadanía para trabajar de manera conjunta en mejorar entornos alimentarios. Finalmente, levantar propuestas para mejorar urbanísticamente el acceso a una alimentación de calidad y saludable. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la invitación a participar de este webinar. Ahí les dejo mi mail de contacto por si alguien tiene alguna duda, sugerencia, consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie, por tu excelente presentación. Nos has presentado la realidad que tenemos actualmente en nuestro país respecto a este tema. Existe la posibilidad de poder hacer preguntas y respuestas por parte de nuestros asistentes si alguien tuviera alguna duda en particular. Nos puede hacer las preguntas, tenemos un espacio breve de preguntas, y si no hay preguntas en este minuto puntualmente para la doctora Landaeta y quien hará hacerla posteriormente, vamos también a dar, antes de finalizar nuestro webinar, una oportunidad. Comentarles que, muchas gracias Leslie, comentarles que estamos grabando nuestro webinar, después va a ser expuesto en el canal de YouTube de nuestra universidad para que posteriormente puedan realizarlo. Sabemos que es un horario también de clases en distintas partes, obviamente, y horarios laborales, y por eso entendemos también algunas dificultades de poder conectarse en estos tiempos. Por eso queda grabado y obviamente después queda la posibilidad de poder revisarlo con más tranquilidad. Bien, continuando con nuestras presentaciones del día de hoy, quiero dejar con ustedes a Iñaki Helio. Él es nutricionista dietista de la Universidad de Barcelona, España, y doctor en proyectos de salud y nutrición de la Universidad Internacional Iberoamericana de España. También es el director del grado Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Europea del Atlántico, quien hoy nos hablará del tema alimentación y desarrollo económico. Dejo con ustedes a Iñaki. Hola, buenos días. En este caso, buenos días para los que nos escuchen desde Chile. Buenas tardes para quien nos escuche desde España. Agradecer al director de la Escuela de Nutrición, Marcelo Cádiz, por la presentación, a la Universidad de las Américas,
a Funiver, a la Universidad Europea del Atlántico, por poder formar parte de este webinar. Y sin más dilación procedo a empezar con la presentación. La verdad que la doctora Landaeta lo ha hecho muy bien, ha dado en el clavo y seguramente habrá puntos donde coincidiremos, pero buscaré un poco darle un toque de diferenciación, ¿vale? En este caso, el título de la ponencia es Alimentación y Desarrollo Económico, muy vinculado a lo que se ha hablado hasta el momento. Fíjense que a mí me gusta siempre estructurar estas presentaciones, pero viajar un poquito al pasado, ¿no? ¿Qué podemos aprender del pasado? Porque a veces creemos que siempre ha sido así. Fíjense, en este caso tenemos datos del año 1963, donde se publica, en este caso, Nutrición y Desarrollo Económico de Salud Pública en México, y nos dan unos datos muy interesantes. En esos datos nos comentan o correlacionan los ingresos en dólares, las calorías que pueden ingerir las personas, los gramos de proteínas y la mortalidad. Fíjense que en Estados Unidos, donde los ingresos son mayores que el resto, tienen un ingreso de calorías también mucho mayor, de 3.130, proteínas animales también de 68, la mortalidad es de 0,11 por 1.000 preescolares, ¿no? En este caso a nivel de niños en edad preescolar. Si vamos a la parte de abajo, podemos ver cómo en México los ingresos en dólares son de $234, muchísimo menos, una décima parte de lo que se ingresa en Estados Unidos. Las calorías son de 2.330, la ingesta de proteína de origen animal solamente son 18 gramos y la mortalidad ya se dispara mucho más, a 16,2 por 1.000 preescolares. Ya vemos un incremento bastante grande. Y en India, donde se toman datos también, los ingresos en dólares son de $60, las calorías en $2.030, la ingesta de proteína de origen animal solamente son 6 gramos y la mortalidad en preescolares ya aumenta hasta un 44 por 1.000 preescolares. Así que la alimentación tiene un papel muy importante a la hora de vincularlo con la economía. Muy parecido a lo que está documentando la doctora Landaeta, podemos ver aquí también cómo relacionan esa nutrición y ese desarrollo económico de forma muy rápida. Podemos ver cómo el trabajar nos va a producir en esa sociedad que tenga una ocupación, que pueda mejorar a nivel tecnológico, que tenga unos rendimientos. Ese trabajo, al mismo tiempo, esas personas van a poder producir. Esa producción de bienes les va a permitir, en este caso, poder generar un ahorro. Ese ahorro se va a traducir en un capital, en una inversión y al mismo tiempo en una producción. Nos va a permitir tener ingresos económicos muy importantes. Unos ingresos económicos lo que permiten es que haya un mercado, que haya una interacción, que podamos, ese dinero circule entre los individuos, que haya intermediarios que también puedan ganar dinero a través de ello, que se generen unos costos y esos costos también al final van a dar ingresos, porque ese dinero circulará. Al mismo tiempo que haya un consumo. Esa población que consume necesita una disponibilidad de alimentos, que los alimentos sean abastecibles para ellos y además que haya unas necesidades las cuales pueden sufragar a través de la alimentación y con el consumo. Podemos ver otro caso también, en este caso el llamado hombre maíz, ¿no? Es en la zona de México donde ya se diagnostica una particularidad de ese hombre maíz, que ya nos describen que es un hombre que tiene una actividad física limitada de 2 a 4 horas de trabajo efectivo, tiene épocas de trabajo intenso, donde los individuos pierden mucho peso porque no llegan a tener esas calorías necesarias para poder mantener su peso y tienen bastantes dolores musculares y astenia. Tiene una economía familiar que está basada en el maíz y bajos ingresos económicos. Al mismo tiempo, no tienen tierras suficientes para poder cultivar, no hay suficientemente riego y no hay industria. Así que el alimento básicamente se centra en el maíz. Una relación directa entre el bajo consumo de alimentos y la escasa actividad física. Y esto es cierto, al final metabólicamente lo que vamos a hacer si no ingerimos suficiente energía es que el cuerpo se va a convertir en un estado ahorrativo. Y además una tendencia al ahorro energético por la sensación continua de hambre, ¿no? Esto es algo que ha sucedido en el pasado y que lo tenemos aquí datado. ¿Qué sucede? Esto puede volver a pasar
Por supuesto, realmente hemos realizado a nivel de industria alimentaria, a nivel de tecnología, grandes avances y hemos permitido paliar, incluso como comentaba la doctora Ladaeta, ahora estamos malnutridos pero por exceso, o sea que al final hemos incluso incrementado ese poder energético, a veces no es una nutrición adecuada, pero es un exceso de calorías las cuales incluso producen que haya una tasa de obesidad tan alta y ya a nivel mundial, ya no solamente la podemos localizar en países. Ya nos lo llevan advirtiendo hace muchos años. Tenemos organismos como FAO, como OMS, que nos realizan, en este caso, investigaciones, nos las ofrecen, las tenemos con los gobiernos, a los particulares. En el año 2021 ya nos hablaba el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo y no eran muy positivos al respecto. Nos decían que realmente estábamos llegando a una situación límite, algo que a lo mejor a muchos nos puede sorprender, pero que lleva muchos años ya viéndose venir. Y tal vez los estados deberían haber solucionado determinados problemas para que no se convirtiese en el problema que es actual. Fíjense, ya uno de los conflictos, uno de los problemas que ya nos dicen, que es en la edición del año 2017, nos hablan de los conflictos y de las guerras. Algo que puede ser que en nuestros países pues era algo que no veíamos o que estaban más en otras zonas del mundo, en zonas de África que llevan con guerras continuadas, guerras civiles, tuvimos la guerra de Irán, de Irak. Ahora, ¿cuál es el problema? Estos conflictos modifican la nutrición, modifican tierras de cultivo, generan en este caso escasez alimentaria, hambrunas, que uno puede pensar, bueno, pero realmente mi país no tiene ese problema, yo no estoy relacionado con ello, pero no es cierto del todo. Fíjense, estas son noticias que he ido recopilando de la situación actual de Chile, podrían ser de España, porque también en España estamos en una situación parecida, donde nos está diciendo que después de la pandemia han aumentado los casos de obesidad, pero ya no solo de obesidad, sino que además hay dificultad para conseguir alimentos. Los alimentos están subiendo de precio. Los datos de la FAO evidencian el alza de las cifras de los precios, incluso del pan, de un alimento básico, que aumenta. Yves Crowley, de la FAO, advierte en este caso que nos hace dar cuenta de la importancia y de la urgencia de hacer un sistema alimentario mucho más inclusivo, eficiente, sostenible y más resiliente. ¿Y por qué viene ese problema con la alimentación? Por la guerra de Ucrania, en este caso, que estamos teniendo en Europa, pero que es Ucrania con Rusia, donde el mayor exportador de cereal, que exportaba a España, pero a muchísimos otros países, ha dejado de hacerlo, ya no está exportando. Y muchos países, el problema es que en este mundo globalizado han dejado de producir alimentos, han dejado de ser capaces de ser autosuficientes, han traspasado esas responsabilidades a otros países por un resultado mucho más económico a la hora de comprarlo, pero ahora mismo se ha roto esa balanza, ya no tenemos esa capacidad y el precio aumenta. Fíjense aquí cómo ha ido aumentando también, son datos que he ido tomando a nivel global, pero son de junio a julio, pero que se puede ver como en Chile ha aumentado la inflación. La inflación no es más que el precio que cuestan las cosas, cada vez cuesta más, va en aumento. En España sucede lo mismo también, tenemos los precios que hacer la cesta de la compra básica se ha encarecido muchísimo en España y en Chile, por los datos que he podido encontrar, también ha sucedido lo mismo. Podemos hablar, hay que comer de forma saludable, sí, pero no es tan económico como era antes. Ha ido aumentando ese precio. ¿Por qué? En parte, yo no soy experto en economía de Chile, pero por lo que he ido viendo, era lo que comentaba la doctora Ladaeta. Es un país que en este caso exporta bastante, pero no cubre suficientemente la demanda que necesita el país, así que tiene que comprar. En el momento que tiene que comprar de fuera, ese precio no lo puede controlar, no lo puede regular. Y lo que decimos actualmente, fíjense en Turquía, cuánto ha aumentado en este caso el gasto de los alimentos. Ha ido aumentando bastante. También son datos en este caso del IPC, del Producto Interior Bruto, que en este caso ha ido aumentando también en Chile y vemos que es alimentos básicos, o sea, que no es que sea un alimento de lujo, algo que realmente sea imposible poder conseguirlo solamente para una parte de la sociedad, sino el aceite vegetal ha aumentado un 67%, el azúcar blanco un 23%, la mantequilla un 50%, los porotos verdes han aumentado un 10%, que realmente está subiendo ese precio de alimentos. Otra de las cosas que nos destaca también
en este documento, que ya lo hacían en la edición del 2018, hicieron un monográfico, es la variabilidad y las condiciones extremas del clima. Ese cambio climático que nos estuvieron advirtiendo durante mucho tiempo, que bueno, había países incluso o personas o dirigentes que no se lo tomaban en serio, podemos ver que sí, que es una realidad. En España estamos entrando en noviembre y seguimos teniendo temperaturas altas. Algo sucede, no es algo que sea simplemente de este año, sino que estamos viendo como cada vez la temperatura es mayor y se mantiene más en el tiempo. Y eso lo que va a hacer es que cambie las tierras de cultivo, ya no sea tan fácil mantener esos alimentos que teníamos, esas tierras van a cambiar, va a haber, incluso las cosechas se van a ver afectadas por lluvias, vamos a tener un tema importante. Otro de los puntos, ya digo, aparte de ese cambio climático, cada vez somos más personas en el mundo, vamos a llegar a 10.000 millones de personas. Ya teníamos dificultades antes para dar de comer incluso a 6.000 millones de personas. Vamos a llegar a un punto donde esto va a verse cada vez peor, más complicado. Deberemos tomar estrategias las cuales nos permitan llegar a todos. Aquí tenemos los datos, incluso de Naciones Unidas, donde el incremento de la población cada vez es mayor. Asia tiene en este caso un incremento de la población importante, África, muchos países donde vamos a ver qué va a suceder, ¿no? Para poder dar de comer a toda esa población que está en aumento. Junto con la población, cómo no, podemos ver datos como la expansión de plagas a nivel de cosechas que nos puede afectar, enfermedades en las plantas, va en aumento también. Cada vez va más, incluso en América del Norte los datos no son nada positivos, nos dicen que aumentan cada vez más y esas plagas van a ser resistentes a los tratamientos actuales, a los tratamientos de pesticidas, enfermedades de plantas que cada vez son más frecuentes y eso hará que las cosechas se mermen, sean menos y tengamos más dificultad para conseguir las cosechas que teníamos antes junto con el cambio climático, junto con todo lo que comentábamos. Fíjense en estos otros datos donde ya nos advertían. Especialmente podemos ver en América Latina y Caribe cómo las inundaciones van a aumentar hasta un 60%, sequías un 29%, tormentas un 11%, así que vamos a tener esa dualidad, donde tengamos zonas donde la sequía aumente de forma radical, pero al mismo tiempo otras donde haya inundaciones y tal vez tierras de cultivo donde antes se podían cultivar determinados productos vayan a cambiar porque no sea posible poder hacer todo ello. En Oriente cercano, fíjense, las sequías aumentarán hasta un 99,9%. Quiere decir, esto no es solamente de una parte del mundo, sino que es en general, ¿no? Vamos a ver ese cambio y tendremos que hacer frente a ello. La pesca en el mar, sabemos que el pescado es rico en omega 3, tiene muchas propiedades, pero estamos esquilmando el mar. Cada vez quedan menos peces disponibles, hemos contaminado las aguas, no las hemos tratado con el suficiente cariño que deberíamos, así que tendremos que desarrollar otras maneras para poder seguir comiendo pescado. Tal vez lo tendremos que producir fuera del mar, tendremos que tener granjas para poder producir esos pescados que luego consumiremos, porque lo cierto es que no vamos a llegar a tener suficiente volumen de pescado para toda la población y más si sigue en aumento. Otro de los puntos que nos destacaba era la desaceleración y debilitamiento de la economía. Esto ya fue en el año 2019, ya nos advertían que ya veían que la economía no seguía creciendo como había ido creciendo hasta el momento, ¿no? Que cada vez la economía iba a ser, en este caso, menos regular y que vamos a tener frenos hacia el progreso entre los mercados que van a ser inestables, guerras comerciales, inestabilidad política, la pandemia mundial, que en este caso ya la estamos viviendo y la COVID pues al final ha sido parte de nuestro día a día, lo cual ha parado totalmente la economía de muchos países. Y para ello, en este caso, podemos ver cómo la COVID pues, ha afectado a la población, realmente ha parado la economía, pero es algo puntual, quiero decir, sí que es cierto que nos ha afectado mucho, pero fíjense aquí, la principal causa de muerte en el mundo no son las enfermedades infecciosas, son las enfermedades no transmitibles y la principal en este caso es las enfermedades cardíacas, el infarto agudo de miocardio. Y ese infarto agudo de miocardio muy relacionado con esas dietas en exceso que son desbalanceadas, o sea, el exceso de calorías
pero que no contiene todos los nutrientes esenciales, el sedentarismo, y todo ello es lo que realmente debemos hacer frente. Ya digo, del COVID se saldrá, el COVID en este caso pues acabará conviviendo con nosotros, pero las enfermedades crónicas por exceso van a ser realmente un lastre. Prácticamente en España, pero en la gran mayoría de países, el gasto sanitario, el 80% se destina a estas enfermedades. Una población que cada vez va a ir envejeciendo más. Una población envejecida es una población que produce menos y además es una población más dependiente y con mayor tasa de enfermedades que una población joven. Así que es otro desafío que debemos tener en cuenta y donde esa economía se va a ver paralizada. Otro de los problemas es la inasequibilidad de las dietas saludables. En la edición del 2020 o del 2020, donde ya nos dicen que poder llegar a esas dietas saludables, que parece que sea algo que todo el mundo debería llegar, y yo muchas veces cuando lo explico en clase siempre digo, todo el mundo digo, bueno, ¿qué deberíamos comer? Una dieta saludable, ya, ¿pero qué es? Y todos podemos comer una dieta saludable, y lo cierto es que esa dieta saludable a veces tenemos que definirla mejor y saber si realmente todo el mundo puede llegar a hacerlo, ¿no? Y eso es algo que es un reto también. Podríamos pensar que en la gran mayoría en este futuro cercano vamos a tener supermercados donde tengan una zona de producto fresco a disposición a un precio muy reducido y que todo el mundo pueda comer sano, y ya digo, pues en este caso tener una salud espectacular, ir cada día al gimnasio, pero esto no es la realidad, esto es para una pequeña parte de la población. Lo que tenemos que conseguir es que se amplíe más esta oferta y no es fácil. A veces incluso podemos ver, o por lo menos aquí en España, y entiendo que ya es a nivel global también, donde a veces ese producto ecológico, que no digo yo que no sea bueno, al contrario, el producto ecológico es un producto muy interesante, pero nos lo comparan con un producto químico cancerígeno pero barato que es el tradicional. Tampoco es cierto. Aquí en España, por ejemplo, tenemos una gran moda que para que un producto se ensalce decimos que es natural, que no lleva conservantes, que no lleva químicos. Bueno, quiero decir, es cierto que el producto ecológico es un producto que ha sido tratado sin pesticidas, con un mayor cariño, podríamos decir, pero no quiere decir que sea mejor y mucho menos accesible a toda la población. El producto ecológico, por ejemplo, es un producto que llega a muy poquita gente, es un producto que solo podría alcanzar el 2% de la población, caro. El coste es mayor. Además, requiere un mayor gasto de producción, de transporte, por eso tiene un mayor precio. Es un producto donde hay más pérdidas y esto es algo interesante a la hora de tenerlo en cuenta. Prácticamente el producto ecológico que se produce en España, el 25% se queda en España y el resto se vende en Alemania, que tiene una economía mucho más fuerte y pueden, en este caso, pagar ese precio alto. Pero aquí en España ese producto no nos quedamos con él. Y hay un estudio, en este caso hay muchos, pero ya digo, desde el año 2015 ya tenemos un estudio donde queda claro, demostrado que no tiene nada mejor, no tiene ninguna propiedades mejores ese producto orgánico. Yo sí que entiendo que un producto orgánico se puede fijar población en el medio rural, puede mejorar en este caso la empleabilidad de personas que no produzcan a nivel intensivo, sino que lo hagan a nivel extensivo, pero a partir de ahí no ofrece un beneficio, ¿no? Aunque a veces nos cobren más y nos digan que sí que lo tiene, pero no lo tendría para salud. Uno de los principales problemas, y esto sí que nos debería preocupar, es que el desperdicio alimentario, y es algo que ya podemos empezar a solucionar, ¿no? Para esa economía, para esas pérdidas, hay que pensar que en los hogares se produce el 42% del desperdicio alimentario. ¿Y esto qué quiere decir? Que se hace una compra y el 42% de lo que se compra se tira, no se utiliza. Reutilizarlo, mejorarlo. Esto es algo que va a hacer que ese alimento a lo mejor necesitaré menos, gastaré menos, pero lo utilizaré mucho mejor. En la industria alimentaria se desperdicia un 39%. La industria alimentaria tiene que mejorar la producción de alimentos, pero al mismo tiempo el desperdicio, que muchas veces el desperdicio se da en el proceso de preparación de ese alimento. Debe esa industria alimentaria mejorar a través de medidas de conservación, a través de medidas de mantenimiento de buena calidad de ese producto.
para poder hacerlo. Fíjense aquí también otros datos que son muy interesantes, donde la pérdida del desperdicio o esa pérdida del alimento, ese desperdicio alimentario, podemos ver en América Latina cómo prácticamente ese 13,4% se produce en la cosecha. Y eso es un problema, porque lo que nos está diciendo es que en el momento que se coseche ese alimento, gran parte, una parte de él, no se puede utilizar. Es un producto que no cumple con las características, o bien porque se ha echado a perder, o bien porque ha habido problemas climáticos, o ha habido un frío que ha hecho que ese producto pierda su capacidad, especialmente más en productos de origen vegetal, y pierde su capacidad. No es algo solamente de América Latina. En este caso, fíjense que en Europa es un 10,5%, ¿vale? Pero es algo que nos tiene que llamar la atención, porque también a nivel de la cosecha debemos mejorar esa conservación de los alimentos y esa producción. Esto es algo que ya se está trabajando, ¿no? En este caso, fíjense que ya nos dicen los datos, lo que nos muestran es que en el mundo se desaprovecha un tercio de los alimentos producidos. Eso es un gran gasto. Las toneladas serían 1.300 millones de toneladas de alimentos desperdiciados, que en este caso suponen unas pérdidas de $1 trillón en costes económicos. Se produce y no se aprovecha. Eso no tiene ningún sentido. El 45% de las frutas se desperdician, es un alimento fresco. Por eso hay supermercados que no les interesa, y yo lo entiendo, a nivel económico no les interesa tener producto fresco porque tienen unas pérdidas grandes. Si yo tengo producto fresco y al final ese producto fresco lo tengo que tirar el 45%, aumentan mis pérdidas. O un producto procesado, en este caso, tiene una vida útil más larga. Esto lo que va a hacer es que no pierda tanto dinero. Eso no quiere decir que sea saludable, pero a nivel económico, a día de hoy, resulta mucho más competitivo un producto procesado que no un producto fresco. El 30% de los cereales, el 20% de los productos lácteos y el 20% de los productos cárnicos, en este caso también, no llegan a consumirse. ¿Qué futuro podemos encontrarnos referente a la alimentación y vinculado a la economía? Podemos tener, en este caso, lo que comentaba, esa solución que ya están marcando, ese 2030 o esa agenda para el 2030, donde ya a nivel global se quiere evitar ese desperdicio. Y para ello ya hay dentro de las agendas esa llamada 10-20-30, ¿no? Que ya se ha vinculado, ya se ha trabajado en equipo con los 10 distribuidores de alimentos más grandes del mundo para evitar ese desperdicio, para poner soluciones. El 20 sería que los proveedores, que también tienen una parte importante, reducir un 50% de la pérdida de alimentos. Aquí en España, en los supermercados, algo que se veía en otros países del norte de Europa, está apareciendo, y es que cuando el producto ya se acerca a su fecha de consumo, ese producto se reduce un 50% el precio. Incluso el producto que está muy justo de fecha ya se ofrece a la entrada del supermercado, normalmente producto fresco, para que el consumidor, pagando el 50% del precio, ya se lo pueda llevar, ¿no? Y es algo que mejora o que reduce ese desperdicio. Hasta ahora incluso había supermercados que tenían políticas extrañas que destruían el producto para que nadie los pudiese utilizar, nadie pudiese ni revenderlos ni consumirlos. Y fíjense el desperdicio, ¿no? de dinero y de alimentos. Una posibilidad sería que esas impresoras 3D de comida pudiesen evolucionar, y que junto al microondas tuviésemos una impresora de comida, un producto que tuviésemos ya preparado, que simplemente lo inyectásemos a esa impresora y que pudiese llegar a ser nuestra comida del día a día, ¿no? Ese podría ser un posible futuro. Lo que pasa es que realmente es algo que de momento está más en ciencia ficción que en realidad. Otro producto que también me resulta siempre muy curioso, que es Soylent, es un producto que desarrollaron ingenieros informáticos que trabajan que trabajan en Silicon Valley, y un problema que encontraron era que no tenían tiempo para comer. Trabajaban delante de la computadora todo el día y no tenían tiempo suficiente para ello. Así que decidieron diseñar un alimento o algo que contenga todos los nutrientes necesarios para un día entero, sin déficit de vitaminas, de nutrientes, nada. Además, lo quisieron hacer a un precio muy competitivo. Ese producto se comercializa, se llama Soylent. Es un producto que es un deshidratado, donde encontramos proteínas, carbohidratos,
lípidos, vitaminas y minerales, lo necesario para conseguir una dieta de 2000 calorías. Simplemente hay que rehidratarlo y a partir de ahí conseguimos las calorías necesarias para un día entero. Este producto se puede comercializar y hay otro muy parecido en Alemania que también se comercializa a un precio de 3 euros, $3 al día. ¿Vale? Es algo que realmente, pues bueno, puede ser una solución, ¿no?, para llegar a esa comida de todo el mundo. También me recuerdo, no sé si alguien la ha visto, es una película antigua de los años 70 de Charlton Heston, esa película que era Soylent Green. Si alguien no la ha visto, se la recomiendo porque también describe un escenario apocalíptico, distópico, pero bueno, que nos puede dar un poco ideas de qué debemos solucionar para no acabar en ese futuro. Otra solución puede ser evitar esas pérdidas en la cosecha y en esos productos frescos que mayoritariamente son los que se pierden, y sería utilizar técnicas para las cuales podamos conservar mejor los alimentos. Para ellos, una de las que despunta más es la liofilización. La liofilización no es más que congelar el producto y deshidratarlo, en este caso disminuyendo la atmósfera, y lo que hacemos es que ese producto pase de sólido a vapor sin pasar por estado líquido. No pierde propiedades, no pierde estructura, es un producto que nos recuerda mucho ese producto, en este caso real, o el producto normal, pero le eliminamos algo que nos va a generar muchos problemas, y es el agua, porque siempre que haya agua vamos a tener riesgo de crecimiento bacteriano, mohos, levaduras, contaminación en este caso del producto, y que no pueda ser consumido y que al final se tenga que tirar. Esto podría ser algo que pudiese acabar en nuestras casas, incluso cerca de un microondas. El microondas también, cuando se diseñó, era un producto, era un equipo que está destinado a laboratorios y no se pensaba nunca en las casas, y al final acabó dentro de las casas. Podría ser una solución. Este producto, quiero decir, la liofilización no es nada novedosa. Lo novedoso es que podamos reducirlo para que pueda acabar en nuestras cocinas, pero es algo que en el altiplano se conoce, se ha utilizado desde años y años, porque era una buena manera de conservar los alimentos, junto con el frío, y al mismo tiempo, como está en altura y menos presión atmosférica, entre la noche y el día se producía esa conservación y esa liofilización. Otra posible solución en este caso que podemos tener: es cierto que las tierras van a cambiar, es cierto que la climatología, bueno, hagámoslo de forma artificial. Podemos pensar muchas veces que España, a nivel de Europa, es la huerta, ¿no?, de Europa. No es verdad. España no es el mayor productor de frutas y verduras, pese a que nos gustaría creerlo aquí en España, pero no lo es. El mayor productor de frutas y verduras, en este caso, son los Países Bajos, Holanda, que es un país en el cual tienen una climatología muy adversa. ¿Qué sucede? Ellos, ante la adversidad, han desarrollado la tecnología y lo que hacen es que cultivan bajo luces que simulan la luz solar. No utilizan no utilizan suelo como tal, sino que lo hacen en hidroponía. Utilizan agua que reciclan, prácticamente reducen el 90% del gasto de agua, y controlan totalmente la situación atmosférica. Las plagas no existen, porque para entrar a estas zonas de cultivo hace falta entrar en unas condiciones higiénicas en las cuales ya no se inicia ese proceso, y además no dependemos de la climatología ni de la temporalidad. Podemos cultivar continuamente mientras nos adaptemos a las necesidades de las plantas que queramos cultivar, de los árboles que queramos hacer. Incluso ahora se ha abaratado mucho más el precio, porque ya no se utilizan, por ejemplo, lámparas de sodio, sino que son lámparas LED, y el precio es mucho menor. Podemos ver a nivel económico cómo es algo que a nivel económico hay más inversión, ¿no? Esto puede ser algo que nos permita tener frutas y verduras frescas, aunque no tengamos un huerto cerca, ¿no? Podría ser una solución. Otra es el utilizar las comunidades, ¿no? En zonas donde a lo mejor pues, no tenemos un huerto, no tenemos un mercado, bueno, traigamos en este caso eso a nosotros. Y lo que podemos hacer es convertir zonas que realmente son cemento a posibles huertos. En Estados Unidos son iniciativas que han tenido mucho éxito. Investigando un poquito para este webinar, me sorprendió que había supermercados o líneas de supermercados en barrios de Estados Unidos donde decidían no instalarse.
por el miedo a los robos, a los saqueos, a la violencia, desaparecían de los barrios. Entonces hay barrios en Estados Unidos donde no hay prácticamente acceso a un producto fresco porque no hay un supermercado que lo venda. Estas iniciativas lo que han hecho es plantar ese producto fresco, en este caso en esos barrios. Y la verdad que esas iniciativas han tenido muy buena repercusión y mucho éxito. Deberemos también modificar el consumo de carne que tenemos. España es un país carnívoro, pero entiendo yo que en general somos un poquito carnívoros, pues deberemos modificarlo. Deberemos pasarnos más al consumo de proteína de origen vegetal, puesto que es mucho más económico. Para producir 1 kilo de proteína, comparado con uno de judías o porotos, pues necesitamos 18 más tierra disponible, 10 veces más agua, 9 veces más combustible, 10 veces más de pesticidas y al final más fertilizante también. Fíjense que la soya que se importa a Europa se destina a consumo animal en lugar de a consumo de la población. Y la producción de carne al final pues malgasta mucho recurso disponible. Una solución sería eso, combinar nuestra dieta con legumbres y cereales o frutos secos con derivados de la soja. Incluso trabajamos aquí en la universidad en un proyecto a la hora de hacer harinas con insectos y tiene quiero decir, el insecto es cierto que nos genera una cierta repulsión porque a veces en nuestra cultura no estamos acostumbrados, pero si lo convertimos en harinas, la aceptación es mucho mejor y realmente tiene un alto contenido proteico. Es cierto que hay que combinarlo con otros aminoácidos para hacerlo mucho mejor, pero puede ser una buena fuente disponible de ello. El consumo de proteína vegetal ya se está, en este caso, ya es muy parecido a una proteína de origen animal y simplemente aquí me gusta, para resaltar los datos, que vemos que utiliza un 99% menos de agua, 93% menos de tierra, 90% menos, en este caso, de pesticidas y menos energía. Así que tal vez debamos pasar a ello. Otra solución puede ser, en este caso, cultivar células para luego consumirlas, pero es verdad que hasta el momento eso no ha dado muy buenos resultados. Se hipotetizó, hay estudios que se han hecho para ello y proyectos, pero hasta el momento no ha funcionado bien. Con el tema vegetal, fíjense, estos son unas declaraciones que en este caso realizó Norman Borlaug cuando fue investigado como premio Nobel. Él ganó un premio Nobel gracias a la contribución que hizo a nivel alimentaria, porque en aquel momento eran 6,6 billones de personas, especialmente en India y en Pakistán, que tenían muchos problemas para conseguir suficiente alimentación. Él lo que decidió fue experimentar en México y empezó a cultivar trigo en altura y lo que vio es que cuando se producía en altura mejoraba en este caso el rendimiento y la productividad. Esas mejoras luego las trasladó a nivel del mar y vio que se mantenían. Así que consiguió variedades de trigo con mucha más producción y que al final evitó la muerte, en este caso de 2 millones de personas en el mundo. Algo muy interesante que fue gracias a los avances de Norman Borlaug. Esto que a veces nos choca, que es el alimento transgénico, pues el ser humano lleva haciendo alimentos transgénicos toda la vida. Es decir, hemos ido manipulando alimentos para finalmente conseguir mejoras en ellos. La ciencia confirma que los transgénicos son igual que el resto de alimentos. Al final no es un alimento, durante mucho tiempo se ha pensado que es un alimento perjudicial. Incluso vemos aquí el debate que hubo, que ya finalmente se ha acabado, pero con el arroz dorado en muchas zonas de África, especialmente en el norte de África y Asia, al no conseguir suficiente vitamina A de origen animal, incluso betacaroteno, sufren un problema que es una ceguera. Se produce ceguera por ese xeroftalmia, que es por déficit de vitamina A. Lo que hicieron fue incorporar a ese arroz ese betacaroteno, el cual erradica ese problema de ceguera. Esto que consiguieron también un premio Nobel gracias a ese descubrimiento y que decidieron donar a la población su hallazgo, ese cereal, muchos gobiernos se pusieron en contra, incluso la población, porque no querían ese alimento transgénico, no querían consumirlo, ¿no?
Tal vez, ya digo, la solución esté por ahí. Tenemos otra técnica también, CRISPR-Cas9, que es bastante nueva, en la cual podemos mejorar genes. Ya no es un transgénico, porque no viene de otra planta, de otro animal, sino que simplemente es mejorar el gen que pueda tener dañado, incluso corregirlo ligeramente para un lado o para el otro. Y con ello lo que podemos hacer es que haya plantas más resistentes a las sequías, a las heladas, que tengan en este caso mayor capacidad de resistencia a las plagas. Con ello reduciremos la necesidad de pesticidas, mejoraremos la calidad que produce y nos adaptaremos a ese cambio climático. ¿Vale? Necesitaremos buscar esas posibles soluciones. Ya para ir acabando, un dibujo, en este caso, de una publicación que me gusta bastante utilizar, donde nos dice las políticas, ¿no? Y aquí lo que debemos hacer y conseguir es que los gobiernos se involucren, pero fíjense que ya tenemos en esta imagen donde el centro, y a veces nos olvidamos, es el individuo. Y el individuo es al que le debemos mejorar las condiciones para que pueda conseguir una alimentación saludable. Para ello, los productores de alimentos deben tener ayudas. O no debemos olvidarnos que los productores de alimentos son la base. Si no comemos, no podemos, la cadena económica no continúa. Entonces debemos darles ayudas, debemos darles mejoras y al mismo tiempo esos vendedores que también tengan mejoras para todo ello, que permitan y que ofrezcan producto fresco, que a veces entiendo yo que para no tener esas pérdidas económicas no lo ofrecen, pero que deben seguir ofreciéndolo. En las escuelas, la educación alimentaria es algo básico. Si el individuo no sabe qué debe consumir o cuál sería una alimentación equilibrada, tampoco no la va a echar en falta. Y luego los gobiernos, importantísimo, ya que recaudan el dinero, ya que lo gestionan, que gestionan las leyes y las políticas, que hagan políticas adecuadas para evitar estos problemas alimentarios que ya los tenemos, no son el futuro, sino que ya están aquí. Y para todo ello, siempre digo lo mismo, nos hace falta investigación, desarrollo, universidad, conocimiento, salud, y sin ello realmente pues estamos abocados a esa imagen que puse yo de Soylent Green, ¿no? A ese futuro distópico en el cual incluso pues no tendremos que comer. Pero antes de llegar debemos invertir en educación y en ciencia para que tengamos suficientes recursos para evitarlo. Muchas gracias y en este caso ya doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias, Iñaki, por tu excelente presentación. Creo que abordaste muchos temas interesantes que se fueron conectando con la presentación de la doctora Landaeta. Sin duda, un tema muy preocupante. Como yo bien decía al inicio, no solo tiene que ver con los nutricionistas preocuparnos de lo que es el tema de las enfermedades, las morbilidades y la epidemiología, ¿no es cierto? Todo lo que nos está afectando hoy día, la malnutrición por exceso. Creo que también preocuparnos de cómo vamos a alimentar a la población en el futuro. Tú diste cifras importantes ahí, hablaste de la innovación de productos también, es donde nosotros también los nutricionistas estamos llamados a hacer innovación en la producción alimentaria para el siguiente futuro. Así que muchísimas gracias, Iñaki. No tengo preguntas, sin embargo, al final vamos a dar alguna posibilidad de preguntas. Bueno, y conectando con el tema que estabas hablando, Iñaki, y quien también nos va a acompañar hoy día, para ir finalizando nuestro webinar, dejar con usted al doctor Sebastián Elgueta, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera, doctor en ciencias ambientales de la misma universidad y de la Universidad Federico II de Nápoles, Italia. Él es académico investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía de la Universidad de las Américas, que el doctor Elgueta también es parte como experto de la Mesa Sistemas Alimentarios Sustentables y Saludables, organizada por la Comisión Desafío Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara Alta, quien nos va a hablar efectivamente del tema de los sistemas alimentarios sustentables y saludables. Bienvenido, Sebastián, a nuestra webinar. Fantástico. Bien, muchas gracias, Marcelo. Bueno, yo en estos 20 minutos quiero hablar un poco muy en línea con la presentación que nos brindó anteriormente. Y esto tiene que ver un poco con el rol que está tomando Chile
en cómo ir tratando de mitigar el impacto del cambio climático, pero también asegurando la disponibilidad de alimento que tiene que ser saludable, obviamente, y preservando también los recursos naturales y con un concepto que todos hemos incorporado en nuestro lenguaje, que es la sustentabilidad. Entonces, un poco para comentarle, el año 2021 trabajamos con la Comisión de Desafíos del Futuro de Sistemas Alimentarios, donde distintos representantes de la academia, del sector de la industria, del sector público, de distintos gremios, ONG, etcétera, tratamos de llevar información desde nuestra expertise para poder consensuar ciertos temas que están muy de la mano, ¿cierto?, con lo que está enfrentando Chile hoy día, con la escasez hídrica, ¿cierto?, y un montón de desafíos que tenemos como país. Entonces, 4 ejes se generaron en esta mesa, que tienen que ver con los entornos alimentarios, con los sistemas productivos, la distribución y comercialización, y los patrones alimentarios. En esta presentación yo más que nada quiero dar una overview bien general de lo que es los sistemas productivos y el tema de la distribución, que en Chile es un tema súper importante porque nosotros tenemos mucho de lo que es ferias, ¿cierto?, mayoristas, que en la literatura son los food street market y que lamentablemente distan mucho de los productos que se comercializan en mercados formales como los supermercados, ¿cierto?, etcétera. Entonces, ahí hay brechas importantes que tenemos que, como país, ir trabajándolas en el tiempo. Me dio risa y que les dejo esto porque yo venía a esta presentación para dar algunas ideas fuerza que son bien importantes y una de las ideas fuerza que yo les quería dejar como parte de este seminario que les voy a dar es el tema de reducir el consumo de carne. Justo ayer en el diario, ustedes pueden ver, esta fue una noticia de ayer, ¿cierto?, que la Fundación COPEC trajo a un experto muy importante del MIT, y lo primero que dice dentro de sus declaraciones, ¿cierto?, da una opinión y dice que hay que consumir menos carne por el tema del impacto ambiental. Entonces, wow, inmediatamente nos da una tarea que es importante para nosotros porque tenemos que cambiar nuestro hábito alimenticio porque nosotros generamos la demanda de productos, ¿ya? Por eso existe la oferta. Entonces, es importante tomar conciencia también de cómo estamos generando impacto ambiental de acuerdo al tipo de alimento que estamos consumiendo. Y por otro lado también tenemos algunos elementos muy complejos que tienen que ver con todas las enfermedades que vienen asociadas con la malnutrición, ¿cierto?, la obesidad, el sobrepeso, etcétera. Pero también, por un lado, no hay que dejar de lado el tema de la inseguridad alimentaria, que lo vamos a ver a continuación, y también el desgaste de los recursos naturales, el uso del suelo y el uso, ¿cierto?, del recurso hídrico. Para dar un contexto, obviamente, todos sabemos que la población mundial está aumentando, las proyecciones al año 2050 o al año 2100, estamos hablando ya de superar los 10 billones ¿ya? De seres humanos en el planeta, donde África y Asia obviamente tienen las poblaciones más grandes del mundo. Y también Chile va a crecer. Pasado el año 2030, ustedes pueden ver aquí que esperamos llegar a los 20 millones de habitantes en nuestro país. Y eso obviamente genera una tremenda interrogante bajo el contexto de cambio climático. Cambio climático siempre es sinónimo del riesgo y de incertidumbre. En política, en economía, en medio ambiente, todos esos dos elementos, el riesgo y la incertidumbre, generan problemas porque claramente tenemos que tener certezas para construir una sociedad justa y equitativa. Entonces, fíjense ustedes, como les mencionaba anteriormente, nosotros tenemos una esperanza de vida en Chile, hoy día, el 2020, aproximadamente, estos son datos de las Naciones Unidas, de 80 años, ya estamos por sobre la media del mundo. Y eso quiere decir que distintos factores, y dentro de ellos la nutrición, están favoreciendo de alguna manera que nosotros podamos tener una vida más larga. Pero también hay elementos o presiones del sistema, que es como la obesidad o distintos tipos de enfermedades que van generando un impacto negativo en esta esperanza de vida que esperamos que se vaya incrementando a través del tiempo. Y producto de la pandemia y producto de otras externalidades, la guerra, etcétera, hemos tenido inseguridad alimentaria en Chile en los últimos 3 años, ¿ya? Y eso no es menor. Pero cuando uno habla de inseguridad alimentaria, es bueno que dejemos claro qué significa la inseguridad alimentaria. Bueno,
en torno a este concepto de la seguridad, ¿ya? Que muchas veces se confunde con el tema de la inocuidad, ¿ya? Cuando uno habla de la seguridad alimentaria, el rol que tiene cada uno de los estados para poder entregar alimentos, eso quiere decir que haya disponibilidad, acceso y estabilidad en las cadenas de suministro, y que estos alimentos tengan la cualidad de ser de calidad y a la vez inocuos, o sea, libres de contaminantes. Y en este caso, y es muy importante entender de que cuando hablamos de sistema alimentario no hablamos solamente de cómo producimos en el campo, ¿ya? Eso es un tema, en inocuidad alimentaria uno siempre habla del concepto del campo a la mesa, o sea, nosotros toda la cadena de valor, ¿ya? Y vamos a ver un poco más adelante, involucramos otros elementos que son fundamentales para hablar de un sistema alimentario. Pero dentro de este concepto del campo a la mesa hablamos de la producción, los procesos, la distribución, la comercialización y los servicios de alimentación, ¿ya? Todo esto está extremadamente conectado con el desarrollo de los países, está conectado, ¿cierto?, con los índices de pobreza, está el cambio climático generando, ¿cierto?, el detrimento, podemos verlo cuando tuvimos la pandemia, las cadenas de suministro se vieron todas alteradas, y también obviamente depende de las políticas públicas, porque es un elemento fundamental dentro de cómo vamos desarrollando, ¿cierto?, nuestros sistemas en el tiempo. Bueno, ¿cómo definimos un sistema alimentario? Bueno, yo coloqué aquí una definición de la Organización Panamericana, que en el fondo es una definición bien aceptada por todos, donde involucramos a un sistema alimentario con el medio ambiente, la población, los recursos, las instituciones, o sea, todo lo que está rodeando al sistema productivo. Y obviamente esto tiene una influencia directa en el concepto del campo a la mesa, de la producción hasta el consumo de los alimentos, ¿ya? Y esto va en relación directa con la nutrición, el estado de la salud de las personas, el crecimiento socioeconómico, la equidad y la sostenibilidad ambiental, ¿ya? Bueno, esta es una figura. FAO ha ayudado mucho a los países en vía de desarrollo, ¿ya? A diferencia de los países europeos, nosotros tenemos otro tipo de brechas y de debilidades que obviamente tenemos que irlas fortaleciendo a medida que se van creando políticas públicas, y ahí está el rol del Estado. El rol del Estado tiene que ver con la inversión, con el fomento productivo, para que las empresas, ¿cierto?, se vayan alineando a los desafíos. Tenemos los objetivos, ¿cierto?, de desarrollo sustentable al 2030, y por lo tanto tenemos que mitigar el impacto del cambio también y bajar los niveles, ¿cierto?, de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, esta inversión, las regulaciones, la entrega de alimentos de calidad y el fomento de los estándares de la agricultura para producir alimentos, mucho que tener que ver con lo que mencionaba anteriormente, la producción, ¿cierto?, limpia, la no utilización de elementos químicos que puedan generar una contaminación de las aguas, de los recursos naturales en general. Pero todo esto está de la mano ya con la eficiencia de los servicios ecosistémicos, de los recursos naturales, obviamente, y finalmente todo esto en general nos da la posibilidad de acceder a alimentos sanos y nutritivos, ¿ya? Pero tenemos muchas presiones en el sistema, ¿ya? Tenemos en Chile hoy día ya una sobreoferta de alimentos ultraprocesados, donde tenemos una cantidad compleja, ¿cierto?, de elementos que no son necesarios en nuestra dieta y que generan, ¿cierto?, un montón de enfermedades asociadas por el consumo de esto, y ese es un desafío. Ahora, ¿cuáles son todas las presiones que tenemos en estos sistemas alimentarios? La globalización, el crecimiento poblacional, ¿cierto?, los cambios en los patrones de consumo y demanda, el incremento de la disponibilidad y consumo de alimentos ultraprocesados. Tenemos desastres naturales en Chile, ¿ya? Eso no es menor. El fenómeno de la urbanización de los asentamientos urbanos también es un tema muy importante, porque mucho del suelo agrícola ya se ha ido transformando, ¿cierto?, a asentamientos urbanos. Por lo tanto, esos suelos que estaban diseñados para poder producir alimentos ahora no están, ¿cierto?, cumpliendo ese rol, y obviamente generan un problema en la seguridad alimentaria, y eso también tiene que ver con el ordenamiento territorial que está decidiendo nuestro país respecto a esto. Entonces, hay dos ideas fuerzas que yo quiero que queden súper claras en esta presentación: que los sistemas alimentarios tienen mucha presión del cambio climático, y es el énfasis que yo le voy a dar, y también en la pérdida y desperdicio de alimentos. Yo estaba en un grupo ahora, que es un grupo transversal de distintos actores de la cadena y representantes de la cadena, en donde estamos tratando de generar una ruta de trabajo
para el tema de las pérdidas y desperdicio de alimentos en Chile, ya que no es un tema menor porque hay muchas dimensiones que hay que abordar desde la educación, ¿cierto? El tema del fomento, el tema de las políticas públicas, etcétera. Entonces, hay presiones en los sistemas alimentarios también más allá del cambio climático, y que obviamente están todos entrelazados y eso genera una gran presión. Y hablando de este cambio climático, bueno, obviamente todos sabemos que desde el año 1880 tenemos ya data de que se ha incrementado en 1 grado la temperatura en la superficie de la Tierra, ¿cierto? Y el mar, y eso ha generado un estrago en todo lo que es la biología. Se ha incrementado, ¿cierto?, la desertificación, se ha incrementado la erosión del suelo, hemos perdido capa vegetal muy importante para producir alimentos, y también ha generado que las plagas y enfermedades vayan obteniendo resistencia o vayan aumentando los ciclos biológicos, y por lo tanto los agricultores toman ciertas medidas de control al utilizar químicos. Entonces, todo está conectado, ¿cierto?, por un incremento en la temperatura, en la humedad del medio ambiente. Y finalmente, ¿dónde termina esto impactando? En la salud humana y en la salud del medio ambiente. Aquí les quiero mostrar un poco, porque hemos hablado de que el desafío es que va a haber muchas más personas, ¿ya? Tenemos el desafío del cambio climático, etcétera, pero tenemos que ver también que de la mano de la producción está la tecnología y está también el conocimiento. Entonces, fíjense acá en la imagen, en el año, a la izquierda, tenemos que, voy a poner acá el puntero láser, aquí. Fíjense acá, en negrito lo estoy mostrando desde el año 60 en Chile al año 2021, se ha disminuido el suelo disponible para la producción de cereales en Chile. Hemos tenido un aumento más del 100% de la población chilena. O sea, tenemos más personas que generan demanda de alimentos y tenemos menos suelo. Y fíjense ustedes que la producción de cereales en Chile, principalmente cebada, trigo y avena, ha incrementado su producción y el rendimiento de esto. ¡Wow! Entonces, teniendo todas las variables climáticas, variables ambientales que están de alguna manera condicionando, hemos podido aumentar. Ya. ¿Y cómo llegamos a eso? Ustedes pueden ver acá, en este gráfico, desde el año 40, ya, el incorporar tecnología a los sistemas productivos, tecnologías muy básicas, que obviamente para el año 1940 de la desinfección de las semillas fue un tremendo aporte, ya, la introducción de los herbicidas, algunos químicos que permitían controlar malezas. Fíjense que a medida que vamos incorporando tecnología en Chile, ya, hemos podido obtener rendimientos desde 1 tonelada en el año 1930 hasta el año 2015, fíjense acá, 6 toneladas por hectárea de cebada, avena y trigo. Entonces, cuando incorporamos tecnología e incorporamos conocimiento, vamos, ¿cierto?, aumentando la disponibilidad de alimentos. Ahora, bajo el contexto climático que tenemos hoy día de cambio, tenemos que considerar de que todos los grupos alimentarios, ya, desde los cereales, las legumbres, ¿cierto?, los productos en general de origen agrícola y los productos de origen pecuario, todos generan un impacto, ¿ya? Y este impacto, hay algunas proyecciones, si ustedes pueden ver acá, cuando se hace una proyección al año 2050, ya podemos ver acá que de los sistemas alimentarios, la producción pecuaria es la que más aporta con gases de efecto invernadero. Fíjense acá, en esta lámina, la proyección en el año 2050 incluso se llega a duplicar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos, ¿cierto?, el uso del suelo, ya, podemos ver acá que los cultivos, ya, que hoy día, el año 2010, ¿cierto?, hace un par de años atrás, en comparación con el año 2050, podemos ver que ya hay un aumento, pero no es un aumento tan significativo, ¿ya? En comparación, obviamente, con la producción pecuaria respecto a la emisión de gases de efecto invernadero. También tenemos el uso de agua, el agua dulce, ¿ya? Los cultivos son los que más agua, sin embargo, hemos tratado en todos los países en vías de desarrollo, ¿ya? Y estas son datas de la FAO, se está tratando de tecnificar, ¿cierto?, los sistemas de riego para hacer el uso eficiente del agua, ¿ya? Entonces, tenemos también aplicación de nitrógeno, que son los inputs, y la aplicación de fósforo, que en el fondo son todos los elementos que pueden generar un impacto ambiental. Por el tema del nitrógeno tiene que ver la eutrificación, ¿cierto?, la contaminación de las napas freáticas. En esta lámina que está acá, es un ejemplo súper simple. Fíjense la emisión de dióxido de carbono equivalente en una hamburguesa, 53 kilos, ¿ya?,
versus, por ejemplo, o la producción de palta, ¿cierto?, que es cercana al kilo de CO2 ya equivalente. Entonces, todo lo que tiene origen pecuario ya genera un tremendo gasto de energía y un gran aporte de CO2, ¿ya? En esta lámina ustedes pueden ver acá también que hay distintos grupos, acá está encerrado en rojo, ya podemos ver acá las distintas porciones de alimentos de origen pecuario, ya, y fíjense ustedes acá, la carne de vacuno, de cerdo, etcétera. En general la carne de vacuno es la que más genera, ¿cierto?, por el metabolismo de los rumiantes, ya, la producción de metano, etcétera, genera más aporte, ya fíjense aquí está los gramos de CO2 equivalente por cada porción, ¿ya? Y es tremendo el aporte, ¿cierto?, de los gases de efecto invernadero cuando hablamos de carne de origen de vacuno. Lo mismo, fíjense, por el tema del uso del suelo respecto a cada una de las porciones. O sea, claramente en una porción de carne de origen de vacuno, ya hay un tremendo impacto ambiental. Lo mismo en el tema del uso de la energía, ya también aquí tenemos los distintos tipos de carne, ¿cierto?, de cerdo, de peces, ¿cierto?, de pescado, etcétera. Tenemos el tema del potencial de acidificación y la eutrificación, ¿cierto?, que tiene que ver con la contaminación de las napas freáticas y un montón de impactos ambientales. Ahora, ¿cuál es el desafío? Bueno, ¿tenemos disponibilidad? Sí, Chile es un país que produce mucho alimento. Fíjense ustedes acá, nosotros tenemos una disponibilidad de 89 gramos, ya, per cápita de proteína, ¿ya? Y esta proteína la podemos separar en tanto proteína animal y vegetal, y fíjense que tenemos ya una proporción 50-50 más o menos aproximadamente de disponibilidad de proteína vegetal. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de cambiar nuestros patrones de consumo, o sea, tenemos capacidad de producir ya y disponibilidad para poder aumentar, ¿cierto?, el consumo de proteína vegetal por sobre el consumo de proteína animal. Ahora, esta lámina que está acá es un cuadro que tiene que ver mucho con cómo se mueven los sistemas alimentarios, porque uno de los elementos importantes, y el nombre de esta presentación, tiene que ver con sistemas sustentables y saludables. Y cuando hablamos de saludable, hablamos de las dietas, en cantidad, en calidad, la diversidad, la inocuidad, etcétera. Esto obviamente tiene que ver con el tema del comportamiento de los consumidores a la hora de elegir sus alimentos, ¿ya? Y también de dónde los compran, ¿ya? No es lo mismo comprar en una feria libre un producto que comprarlo en un supermercado, por muchas variables que se manejan desde el punto de vista legal o también de las cadenas de frío, etcétera. Tenemos cierto también que la infraestructura asociada a todo lo que es la cadena de suministro también es un tema súper importante, ¿ya? Porque también depende de otros sistemas, como la energía, el tema del transporte, los sistemas ambientales, etcétera. Pero todo esto viene de la mano con las políticas públicas que están relacionadas con el incentivo, ¿ya? Con los instrumentos de fomento que tienen, ¿cierto?, los agricultores o todos los que están en la primera parte del eslabón del sistema productivo, tiene que ver con un apoyo fiscal fuerte, ¿cierto?, de políticas públicas. Y esto claramente está en un marco mucho más grande relacionado principalmente con la política, en el fondo con los reglamentos que están actualmente vigentes para el tema de producir alimentos, pero también tiene que ver con la sustentabilidad y los objetivos del desarrollo sustentable que tenemos hoy día, el 2030, que cumplir, ¿ya? Y eso va de la mano con lo que yo hablé al principio de la seguridad alimentaria. O sea, está todo súper conectado, ¿ya? El tema del acceso, la estabilidad, la disponibilidad de alimentos, porque claramente acá tenemos que, de alguna manera, sacar cuentas de cuánta energía y cuánto impacto generamos por producir alimentos, ¿ya? Que están siendo obviamente importantes para nuestra dieta. Algunos índices internacionales dicen que tenemos muy buenos datos desde el punto de vista del acceso, la disponibilidad, la seguridad y la calidad y la sustentabilidad, ¿ya? El índice del Economist, que salió este año, en 2022, nos posiciona a Chile como un país que tiene muy buenos estándares para Latinoamérica y algunos estándares que se pueden comparar con países desarrollados a nivel internacional, ¿ya? Nosotros somos un país exportador, y por lo tanto tenemos que cumplir con las reglas de cada uno de los países, que son reglas muy complejas, y eso nos permite competir, ¿ya? Competir, y por lo tanto
Pero la discusión de esto es, bueno, si todo esto sirve para exportar, ¿cómo nos alimentamos los chilenos? Entonces hay una dicotomía en Chile que tiene que ver principalmente con que la calidad de los alimentos que se exportan no es necesariamente la misma de los alimentos que consumimos en Chile. En esta tabla tenemos la pirámide de alimentos, que no la voy a explicar, pero tiene que ver principalmente con la recomendación, ¿cierto?, de los alimentos que más tenemos que consumir, pero tenemos la pirámide ambiental desde el punto de vista del impacto, y fíjense ustedes ahí de que menos impacto está, ¿cierto?, asociado con los productos de origen agrícola, y mucho más impacto en la parte superior, ¿cierto?, con los alimentos de origen pecuario, principalmente con el tema de los vacunos, por cierto, esta emisión de gases ya en su metabolismo. Entonces se recomienda, obviamente, y aquí hay comisiones internacionales, hay mucha tal en la literatura que dice, cierto, que tenemos que tener una proporción, pero de las conclusiones que se desprenden es que tenemos que tratar de reemplazar la proteína animal por la proteína vegetal, ¿ya? Para ir terminando, tenemos, cierto, que de alguna manera promover la diversidad de los cultivos para mantener un suelo saludable, ¿cierto? Tenemos que mejorar ya todo lo que tiene que ver con post cosecha, con infraestructura. Ya nosotros, a diferencia de los países desarrollados, tenemos mucho más pérdida de alimentos a través de la cadena que desperdicio. Los países desarrollados tienen hoy día índices muy altos de desperdicio. Entonces, tenemos que de alguna manera ir mejorando toda la cadena de suministro completa, del campo a la mesa, y eso significa también apoyo del Estado. Tenemos que aumentar la disponibilidad de los alimentos frescos, ¿ya? Tratar de regular los contenidos de sodio, azúcar que están relacionados con los alimentos ultraprocesados, y obviamente cambiar nuestra forma de consumir los alimentos, ya que estos alimentos, hay muchos alimentos que a veces descartamos, ¿ya? En la casa, y que obviamente los podemos ocupar. Entonces, hay que también cambiar nuestros parámetros de consumo. Y por último, bueno, algunas conclusiones. El cambio climático ha generado un desplazamiento de la agricultura del centro al sur del país, y eso tiene que ver también con los factores ambientales que yo describí. Los índices de seguridad alimentaria han decrecido en los últimos años, y por lo tanto hay que trabajar más en fortalecer, ¿cierto?, el acceso y la disponibilidad de alimentos saludables, obviamente bajo el contexto de menor impacto ambiental. En Chile tenemos que mejorar, ¿cierto?, los temas de las cadenas de valor, sobre todo desde el punto de vista del mercado informal. Tenemos que también asegurar la producción sustentable en los próximos años, y claramente incorporar, ¿cierto?, al vocabulario la economía circular, la trazabilidad, la inocuidad, ¿cierto?, y la transparencia, que obviamente cuando hablamos de política, la transparencia y la confianza son fundamentales para generar acuerdos. Eso, muchas gracias por la invitación. Sebastián, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que fue el broche que cierra los temas que expusimos desde Desiertos Alimentarios, que habló Leslie, la economía y relación con la alimentación, que habló el doctor Iñaki. Y tú vienes a cerrar desde tu visión profesional como ingeniero agrónomo, ¿no es cierto?, y en este tema que es tan interesante. Sin duda, temas que nos comprometen desde el punto de vista académico, y ya lo decía Iñaki, seguir investigando, seguir profundizando en esto. Yo creo que la contribución que nosotros podemos hacer desde nuestra beta académica es avanzar en la investigación, en la generación de nuevo conocimiento, para ir profundizando estos temas. Nosotros como escuela estamos en estas líneas de investigación que está desarrollando la doctora Landaeta, que tiene que ver con los desiertos alimentarios, esta sustentabilidad. Así que aquí nos queda más que nada el compromiso desde la academia a seguir profundizando, investigando y generando nuevo conocimiento en estos temas. Agradecemos a todos quienes hoy día pudieron conectarse. Sabemos que es un horario complejo por distintas actividades laborales y de estudio, ¿no es cierto?, nuestros estudiantes en sus clases. Lo importante y lo interesante es que esto va a quedar grabado para que después pueda ser un medio de revisión posterior de estos temas. No quiero que se vayan todavía, les quiero tomar una foto, por favor, para nuestras redes, así que por su participación el día de hoy. Bien, un gusto, damos por finalizado nuestro webinar, seguimos en contacto, cualquier duda, consulta de quienes nos están viendo ahora y nos van a ver posterior a la Escuela de Nutrición a través de la página de nuestra universidad. Muy buenas tardes y muchas gracias.